Vamos a desarrollar el caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Factorear no es otra cosa que convertir una expresión polinómica en una expresión en la cual solo aparezcan factores. Recordemos que una expresión polinómica está constituida por distintos términos que se suman o se restan entre sí. Por ejemplo, el polinomio de 4 términos o 4 monomios que está resaltado en amarillo. Ese polinomio es una sucesión de sumas y restas. El objetivo del factoreo es convertir ese polinomio en factores que se multipliquen entre sí. Si factoreásemos el polinomio anterior, nos quedaría una expresión como la que sigue, es decir, un producto entre dos factores o multiplicadores. Cada una de las expresiones que están entre paréntesis es un factor. Y las expresiones factoriadas resultan en muchos casos más fáciles de operar matemáticamente. Generalmente existen 6 casos de factoreo que pueden utilizarse solos o combinados. El factor común por grupos, del cual nos ocuparemos ahora, el trinomio cuadrado perfecto, el cuatrinomio cubo perfecto, la diferencia de cuadrados, o la suma o resta de potencias de igual grado. Recordemos que cada término en un polinomio posee un signo, positivo o negativo, un número o coeficiente y una parte literal, donde van las letras, a veces elevada a alguna potencia, y distintas letras en el mismo término o monomio. El factoreo por diferencia de cuadrados se utiliza cuando existen solo 2 términos y esos términos están restados entre sí, nunca sumados. Cada uno de los términos es cuadrado perfecto de una base. Cumplidas estas condiciones, el factoreo consiste en el producto entre la suma de las bases y la diferencia de las mismas. Por ejemplo, sea el binomio a cuadrado menos b cuadrado. En esa expresión dada encontramos que existen solo 2 términos y que esos términos están restados entre sí. Pero además, cada uno de los términos está elevado al cuadrado. El primero es el cuadrado de la base a, el segundo término el cuadrado de la base b. Ambos son cuadrados de sus respectivas bases, a y b. Por lo tanto, a cuadrado menos b cuadrado puede factorearse como el producto entre la suma de sus bases y la diferencia de sus bases. A cuadrado menos b cuadrado será igual, factoreado ahora, como a más b por a menos b. En esta diapositiva hay una serie de ejercicios que podemos realizar. El primero es una diferencia de cuadrados. Tenemos x cuadrado menos 9. En el primer término tenemos el cuadrado de x y en el segundo el cuadrado de 3. X y 3 son las bases. Por lo tanto, x cuadrado menos 9 puede factorearse como una diferencia de cuadrados quedando x más 3 por x menos 3. El segundo ejercicio es una diferencia también de 2 cuadrados, del cuadrado de a y de 9/25, que no es otra cosa que el cuadrado de 3/5. Entonces tendríamos a al cuadrado menos 3/5 al cuadrado, equivalente al monomio dado. Por lo tanto, podemos factorearlo como la suma de sus bases por la diferencia de sus bases. A más 3/5 por
a menos 3/5. En el ejercicio que sigue tenemos i a la sexta menos 4. I a la sexta es el cuadrado de i al cubo y 4 es el cuadrado de 2. Las bases son i al cubo y 2. Por lo tanto, podemos factoriar esa diferencia de cuadrados como i al cubo más 2 por i al cubo menos 2. El cuarto ejercicio tiene también una diferencia de cuadrados. 36x cuadrado es el cuadrado de 6x. Y a la sexta por b a la cuarta es el cuadrado de a al cubo b cuadrado. Las bases serán 6x y a cubo b cuadrado. Se cumple que hay una diferencia entre dos cuadrados y podemos factoriarla como 6x más a cubo b cuadrado por 6x menos a cubo b cuadrado. El caso que sigue, que también es una diferencia de cuadrados, es un caso particular. Tenemos b a la cuarta menos 16. ¿Es una diferencia? Sí. ¿De dos cuadrados? Sí. El primero es el cuadrado de b cuadrado y el 16 es el cuadrado de 4. Por lo tanto, para factoriarlo, únicamente tendría que hacer b al cuadrado más 4 por b al cuadrado menos 4. Pero resulta que en el segundo factor, b cuadrado menos 4, encontramos otra diferencia de cuadrados. Porque b al cuadrado es el cuadrado de b y 4 es el cuadrado de 2. Si factoriásemos únicamente este factor b cuadrado menos 4, nos quedaría b más 2 por b menos 2. Entonces, el factorio total de b a la cuarta menos 16 va a ser igual a b cuadrado más 4 por, y en lugar de b cuadrado menos 4, b más 2 por b menos 2. El último ejercicio también es una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primer término es el cuadrado de 5/6 de x al cuadrado, mientras que el cuadrado del segundo término es el cuadrado de 4/3 de y al cuadrado. Por lo tanto, el factoreo va a quedar como 5/6 de x al cuadrado más 4/3 de y al cuadrado, es decir, la suma de sus bases, por 5/6 de x al cuadrado menos 4/3 de y al cuadrado.